Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es viernes 18 de noviembre. El día de hoy, el alcalde Luis Castañeda Locio fue dado de alta tras sufrir un infarto, como todos saben. Ya lo informamos también ayer en la noche. El alcalde dijo estar tranquilo. Tenemos unas declaraciones de él al momento de salir del hospital. Veamos, por favor, adelante. Y fíjese cómo son las ironías del destino, ¿no? Durante mi época de presidente del Seguro, hicimos el INCOR y se hizo acá, en el Almenar, antes que pasara después al local ahora que tiene muy grande. Y entonces estoy acá con varios protagonistas de la formación, o sea que he venido a hacer una inspección todavía al INCOR. Estoy muy... Sí, estoy bastante tranquilo, estoy renovado, con más ganas de trabajar, y quiero agradecerles a todos, absolutamente a todos, que han tenido gran preocupación por mí. Debo ser reiterativo a mi familia, a mis hijos en especial, y a estos grandes profesionales. Decían que los profesionales, que el día de la dolencia, digamos, la rapidez de su reacción también fue determinante, alcalde. Sí, claro, en la vida la gente tiene que decidir rápido. Cuando a mí el doctor Lévano me dice con toda una cortesía, una educación muy suave, digamos, me dice: mire, le tengo que decir algo, tiene usted un infarto. Y mi respuesta le dije: opere, doctor. Y aquí, sí, es que ya, ¿qué opción tienes? ¿No es cierto? Tienes que tomar las decisiones rápido, y además sabiendo que tenía todo un stock de profesionales del más alto nivel, obviamente me vine acá inmediatamente y oye, ya no tanto, porque oye, parece que me hubieran operado de la mudez también, porque soy hablador. Muchísimas gracias. Bien, esperamos que el alcalde de Lima se recupere pronto y pueda continuar con las obras que todos los vecinos de Lima esperamos. Bueno, el día de hoy se inauguró este APEC CEO Summit 2016, este evento de enorme importancia que congrega a una cantidad muy significativa de líderes del Asia, del Pacífico, en este entorno nuevo que se está consolidando para hacer comercio y para tener relaciones de múltiples beneficios para todos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo una bienvenida, un discurso de bienvenida interesante, un discurso de bienvenida importante. El presidente trazó una línea, una fina línea, que viene desde la época de Belaúnde, ¿no? Belaúnde habló de García, habló de Fujimori, mencionó a Toledo, en esta línea importante de institucionalidad en el país. Cuando tocó el tema o el momento de hablar del presidente Toledo, pidió aplausos para Toledo. Toledo se paró, aplaudió, presentó a cada uno de los vicepresidentes, presentó a Fernando Zavala y también hizo énfasis en que el teatro había sido construido por el expresidente Alan García, que el APEC había sido iniciado en la época de Alberto Fujimori, y que el segundo APEC había sido en la época de Alan García Pérez en el segundo gobierno, y que había tenido también un interesante inicio de estos trabajos desde la época de don Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. En fin, creo que fue un discurso interesante donde dijo él varias cosas. Bueno, esta cumbre es una cumbre que está, digamos, acaparando de alguna manera la atención de ciudadanos y de la prensa en general, porque es un evento global que tiene una importancia significativa para el país, dependiendo de cómo lo veamos. Siempre esto va a depender de cuál es el punto de vista, la perspectiva, el entusiasmo, el ánimo y la visión con que se ven este tipo de eventos. Y por eso hemos querido invitar a una persona que está vinculada al emprendimiento. Ayer tuvimos a un economista muy importante, Carlos Alberto Aquino, que señalaba que la educación, usted recuerda el programa de ayer, si no, le pido que lo vea en YouTube y lo recuerde, pero ayer hablamos acá casi una media hora en torno a lo importante que es la educación en el país. Sin ella es imposible hablar de futuro, ni de presente. La educación, desde que los niños están en primaria, en el nido, hay que ir avanzando
y hay que darles una formación que permita que puedan ser competitivos, pero esa formación, esa educación para poder construir institucionalidad es indispensable. Lo hablamos ayer con mucha, digamos, argumentos y fue un programa muy interesante. Y por eso esta noche hemos querido invitar a alguien que está vinculado a este tema, al tema de la educación y también al tema de la política y por supuesto también al asunto de las relaciones internacionales. Él ha sido, bueno, expresidente o vicepresidente de la República, es un político conocido, dirige un consorcio de educación muy importante y está vinculado, por cierto, también al belaundismo por sangre. Está con nosotros Raúl Díez-Canseco aquí en Redes y Poder para comenzar a conversar esta noche. Raúl, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, y muchísimas gracias por este feliz encuentro que me hace recordar tiempos pasados con tu padre, muy generosos y muy valiosos para el país. Muchas gracias. Bueno, te vi hoy en el APEC, estabas muy interesado en las conferencias y por supuesto me interesó conversar contigo y poder recibir para los televidentes de Redes y Poder cuál es tu perspectiva de lo que hemos escuchado. Durante todo el día se ha estado hablando de la importancia del comercio en general, abierto, de la educación, de la participación de las mujeres, de las iniciativas en los temas de tecnología, de innovación, del comercio electrónico, de los anchos de banda, de la importancia de estar conectados todos y de mirar de otra manera esta relación que tenemos desde el Pacífico, con el Pacífico y con los países que están al frente de nosotros, básicamente con el Asia en general. ¿Cómo tú ves desde tu perspectiva, tú eres empresario, estás vinculado a muchos temas importantes e interesantes, ¿cómo ves desde tu perspectiva esta cumbre de APEC que termina mañana? Pero muy interesante porque es primera vez la cantidad de inversionistas chinos que vienen a una APEC. Según el dato que me dijo el presidente Kuczynski, son más de 400, hoy día había cerca de 300 en el auditorio, y empresas sumamente interesantes chinas que vienen al Perú atraídas por las posibilidades de inversión. Sabemos que la China es el primer socio comercial del país, que principalmente sus inversiones están en el sector minero, pero ahora es un país de destino de los productos agroindustriales peruanos. Y ahora lo más importante es que la convocatoria que se hace a la China se desarrolla en la infraestructura. El Perú sabemos que tiene 60 o algo billones de dólares de déficit de infraestructura. Los chinos están realizando grandes obras en diferentes partes del mundo. El tren de cercanía que se habla ahora de Ica a Huacho es de gran interés para ellos, están metidos en puertos, en aeropuertos. De modo que la presencia china es importante, trascendente. Segundo, el contexto en el cual se mueven las piezas políticas en el mundo. Acabamos de ver una elección que no ha habido quien, expositor importante, no le haya señalado como un question mark el tema de Trump. Todos pensamos que ya pasada la elección el discurso va a ser moderado, pero lo que sí sabemos que la política que quiere establecer es una política proteccionista, o sea, cerrar un poco el mercado de los Estados Unidos hacia el mundo. Finalmente, pero el presidente en su discurso inaugural dice que hay que pensar en el comercio como una gran herramienta de desarrollo y todos los demás expositores hablan de la revolución tecnológica y que tengamos cuidado de cerrar nuestros mercados, porque cerrar el mercado no solamente cerrarlo para lo que son las importaciones, sino el acceso a la tecnología, que es lo que hay que tener mucho cuidado. Porque hoy en día tecnología equivale a una mejor educación. De modo que auguro buenos resultados. Obviamente Obama viene de un gobierno ya de salida. El encuentro con Putin va a ser un encuentro un poco áspero, pero lo interesante es que esta alianza, estas 21 economías, le va a dar una perspectiva diferente al mundo, porque más del 50% del PIB del mundo está en el Asia-Pacífico, porque la población de esa parte del mundo sigue creciendo, porque hay una nueva vigorosa clase media, y esa clase media requiere alimentación. El año 2050 todos coinciden de que el Perú va a necesitar el doble de producción de alimentos que lo que tenemos hoy día. Y el Perú ahí levanta su bandera y lo que tenemos que aprovechar, como muchos dijeron ahí, desarrollar nuestras cuencas y nuestros valles, mejorar la tecnología de riego y llenar los productos de exportación. La señora Lagarde, la presidenta o la jefe máxima del Fondo Monetario Internacional, hizo su presentación
al término del mediodía más o menos, y hablaba sobre la importancia de reivindicar el papel de la mujer. Sí. Bueno, muy interesante. ¿Cómo ves tú digamos, ese mensaje? ¿Cómo nos llega al Perú? ¿Y qué es lo que deberíamos de tomar como una reflexión? Mira, yo siempre sostengo que de la caída del muro de Berlín, donde se eliminó esos enfrentamientos entre Occidente y los países desarrollados y los estatistas, comunistas, socialistas, donde el tema de la democracia como sistema se puso en el mundo, pero muchos no se han dado cuenta que en estos años se nos ha construido un muro que es peor que ese, que no lo podemos destruir físicamente porque no es un muro físico y que va a dividir al mundo y lo está dividiendo, que es el muro de la ignorancia. Es decir, el mundo va a tener dos tipos de países, los que saben y los que no saben, los que van adelante y los que van atrás. Y la única manera de darle mayor participación a la mujer en este mundo revolucionado, la quinta revolución, la que es la tecnológica, es mejorando la calidad de la educación y particularmente en las mujeres. En el Perú, ¿dónde está concentrada la pobreza? En las zonas agropecuarias, en las zonas andinas. ¿Y dónde está más concentrada todavía en el alfabetismo? En las mujeres. De modo que si queremos realmente buscar esa igualdad y de oportunidades, lo primero que tenemos que es educar adecuadamente en el Perú. Mañana llega, bueno, creo que ya llegó Mark Zuckerberg, en el tono de don Alejandro sería Mark Zuckerberg, su amigo, como dice don Alejandro Toledo. Pero bueno, al margen de las ironías, Zuckerberg viene a mover un poco el avispero en el sentido de plantear el tema de los drones, de la tecnología que permite poder conectarse sin cablería, sin cables y hacer un internet masivo a las zonas donde no llega y no va a llegar nunca internet porque es técnicamente imposible por la, digamos, enormidad de la selva o por la dificultad de la sierra o por las sabanas africanas gigantescas. En fin, él tiene sus drones y tiene un plan muy interesante que viene a explicar acá. ¿Cómo crees tú que esto puede integrarse al país? ¿Cómo crees tú que esta presencia de internet masivo, gratuito, puede ser un salto adicional al que nosotros deberíamos de aspirar y aceptar? No hay manera de llevar una buena educación a las zonas alejadas del Perú que no sea por tema virtual. Y aunque muy pocos conozcan, la nueva ley universitaria que está en debate de nuevo, prácticamente le pone un tapón al desarrollo del internet porque dice que no puede haber una educación virtual que supere el 50% de la estructura curricular. ¿Tú cambiarías la ley universitaria? En algunos casos sí, y en ese específico de todas maneras, porque ¿cómo llevas esa educación a la frontera? La tienes que llevar en forma virtual. ¿Cómo vas a trasladar un profesor a la zona de frontera, a la ribera de los ríos? Tiene que ser en forma virtual. De modo que tenemos que tener esa concepción. Otro tema de la ley de educación, que no es culpa del ministro, sino del Congreso anterior, es que tú no puedes estudiar en los veranos. Estás obligado a hacer tu carrera en 5 años. O sea, aquello que hicimos nosotros, donde en el verano, en vez de estar en la playa, nos poníamos a trabajar, a estudiar, y hacíamos la carrera pues medio año antes, la ley no te lo permite. Otra cosa que tiene que cambiar. O que te jubilen a los 70 años. Hay algunas cosas que hay que mejorar. Pero ¿por qué digo eso? Porque para aprovechar todas las bondades de esta nueva tecnología, tenemos que fomentar otro tipo de formación y otro tipo de educación y tener otros actores adicionales al Estado. El Estado, en el tema de educación, no lo puede hacer todo. Tenemos que tener una gran participación del sector privado. Yo en estos días he conversado con muchas compañías mineras, la gran preocupación del desarrollo minero, el problema social que está en el medio. Yo creo que una de las reacciones o decisiones que van a liberar o tirar los puentes en estas zonas de confrontación es mejorar la educación y permitir que esa sea la gran herramienta de igualdad y desarrollo de los jóvenes del Perú. Hace 48 horas terminó la cumbre PYME también, que convocó a cientos de emprendedores, un evento también de enorme importancia en el país. El Perú es reconocido como uno de los países más emprendedores, donde hay más emprendimiento, y eso es muy interesante. Tú eres un emprendedor, ahora eres un empresario. Pero qué comentario, qué reflexión. No, es que el emprendedor no deja de ser empresario. Nunca.
el empresario, me refería a que muchos emprendimientos lamentablemente terminan siendo solamente eso y no terminan en cristalizarse, porque no hay un plan de negocios, porque no se termina de armar una empresa correctamente, menos formal, con las dificultades que hay. Y entonces yo te pediría una reflexión. Hay gente que nos ve que seguramente tienen idea, ya un emprendimiento, o lo está comenzando a hacer, o se ha frustrado porque no le ha salido. Entonces, tú que has pasado por las etapas de emprendimiento y has logrado cristalizar eso en un grupo empresarial importante, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la reflexión que puedes ayudar a que unas personas sigan adelante y encuentren el camino del éxito? Primero que hay que hacerle ver a los jóvenes que atrás de la historia de éxito de los grandes proyectos en el mundo donde no se escapan los peruanos, hay una historia de fracasos. Porque nos vamos a caer, nos vamos a equivocar. Lo que no hay que temer es apostar. Obviamente hay que tener ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierta formación. Pero hay que llegar un momento que tienes que tomar una decisión. Hay que tener convicción, tienes que tener una meta donde quieres llegar. Pero eso no es suficiente. Tienes que ponerle la fuerza y la pasión, es decir, la consistencia, la insistencia. Yo a veces en broma le digo a los jóvenes cuando me miran, pero es que eso es la pasión, le digo, pasión es eso que sientes tú cuando te enamoras de alguien y ese alguien no te responde. ¿Dejas ese amor en el camino o comienzas a maquinar en tu mente cómo conquisto? Bueno, eso tiene que ser en tu vida. Cuando tú tomas la decisión tienes que estar dispuesto a ver todas las facilidades, las habilidades, las alianzas que correspondan. Y finalmente la agarra porque te vas a caer, ¿no? El éxito, yo cuando alguien me dice, ese tuvo suerte, no, la suerte no existe. El éxito es fruto de la constancia, la perseverancia. Entonces a los jóvenes tendría que decirle primero que sean observadores de su entorno. Porque muchas veces los grandes negocios los tenemos a la vuelta de la esquina, pero pasamos así como anteojeras. No hay cosa que más me enferme más en la universidad. Cuando yo veo a estos chicos que vienen con su iPhone acá, que tú los saludas, y al comienzo crees que son unos malcriados, pero te das cuenta que no te están escuchando. Porque caminan así, como con atoseras. O sea, pierden esa maravillosa oportunidad de mirar qué es lo que está pasando en el mundo. Dice que hay 3 tipos de jóvenes. Aquellos que ni se enteran que las cosas pasan, otros que saben que las cosas pasan, pero no tienen temor, no toman la decisión, y los terceros que son los que queremos en el Perú, que hacen que las cosas pasen, o sea, los actores. Ahora, en este modelo de emprendimiento, se hace, pues, ¿no? Uno se esfuerza y quieres que las cosas pasen y te encuentras con la SUNAT, con la formalidad y con la SUNAT también ahí, ¿no? Kuczynski decía, necesitamos una SUNAT más amigable, lo decía en el cierre de la cumbre PYME en el Hotel Westin hace 24, 48 horas. Bueno, ahí hay una situación, pues, que hay muchos que dicen, pues, no puedo con este monstruo que está delante mío porque la formalidad me agobia, me puede aplastar. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que ahí el presidente tiene razón. Yo me acuerdo en la época de Toledo que en campaña decía, esa maldita SUNAT. Lo que pasa es que la SUNAT debe ser una institución que te enseña, te motiva, te convence, te persuade a ingresar a la economía formal, te muestra cuáles son los beneficios de hacerlo, pero tiene que tener un costo-beneficio que ese informal lo vea asequible. Porque si el costo de la formalización te hace salir del mercado, la gente no va a formalizarse nunca. Entonces esa idea de pagar, por ejemplo, cuando te pague el cliente, bajar el impuesto que corresponde, acceso al crédito, mayor información porque hay veces en los países la gente está en desacuerdo con los tratados de libre comercio, porque esa apertura de mercado no les llegó a ellos. Porque no ha habido esa información y esa facilitación de comercio. Cuando hoy en día, si pudiera hacer la gente que eso que están produciendo, si lo hacen con calidad, la diferencia de venderlo aquí en cualquier parte del mundo es solamente el flete, y que los fletes tienden a bajar porque cada vez los barcos son más grandes. El container que antes costaba, pues, el de 20 pies, $2.000 y pico, ahora te cuesta la mitad. Harían las cosas diferentes, pero estamos en un estado promotor, no perseguidor. ¿Y cómo hacemos? Eso es lo que sostiene el presidente de la República. Sí, claro, porque a todos nos molesta una SUNAT que nos persiga, ¿no? Porque no, pagar impuestos no está mal, está muy bien. No, sí, claro. Y hay que pagarlos, y pagarlos a tiempo, y hay que pagar, no sé si más o menos, pero hay que pagar los impuestos. El problema está en que cuando la SUNAT te rodea, te acecha y finalmente te captura, sobre todo tus cuentas, porque inclusive hubo un error, mala suerte, después
reclamas cuando hayas pagado la multa, es realmente incomprensible, ¿no? Es un país que por momentos uno piensa que está hecho justamente para desincentivar el emprendimiento, no para promover el emprendimiento. Pero ahí te hago una interesante acotación, que es la siguiente, ¿no? Nos decía Gary Urteaga, que es un emprendedor interesante, él hizo Cine Papaya, es esta aplicación que permite que tú puedas comprar tu entrada de cine. La comenzó hace 4 o 5 años. Y él decía que si no hubiera hecho formal la empresa, si no hubiera sido desde el principio formal su emprendimiento, no hubiera logrado hacer que hoy día valga 30 millones de dólares como lo vale en el mercado. Entonces, hay entonces que, digamos, remar en favor de la formalidad, pero tienes un 70% que no, pues que dice no puedo, o más todavía, de empresas en el Perú que no son formales. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Fíjate, el caso de Gary Urteaga es un tipo joven, ha hecho eso con amigos, muy profesionales, muy comprometidos, muy hábiles en el tema, pero siempre formal, siempre, porque la formalidad le permitió ir levantando los primerísimos capitales que eran muy pequeñitos, ¿no? Y eso permitió hilar una empresa hasta convertirla en una cosa muy bien organizada como la tiene ahora. Pero ¿cómo hacemos con esa informalidad, ¿no? ¿Cómo convencemos, cómo incentivamos al informal para que se vuelva formal? Una manera que puede ser, por ejemplo, el acceso al crédito, con tasas preferenciales. Yo siempre sostengo que el Estado debe apostar por proyectos emprendedores de los jóvenes. Nosotros, hace muchos años, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que algunas empresas líderes del Perú, generamos un fondo para avalar proyectos de chicos emprendedores que el valor no supere los $20.000. Ese fondo llegó a tener un valor de 3 a 4 millones de dólares, funcionó durante 10 años, se fomentó más de 150 empresas, la siniestralidad no llegó ni al 5%, y cuando se tuvo que devolver la plata al BID, hace de poco, lo que se había perdido es el 3% en 10 años. Más interesante que lo que la banca tiene en ese tipo de línea de financiamiento. ¿Qué nos hizo ver? Que el joven emprendedor sí cuida su crédito. El problema del Perú, del joven, es que no tiene las herramientas de acceso al crédito. Las universidades deberían tener un papel fundamental ahí, de formación de cuadros, de capacitarlos, de avalarlos, y el Estado tiene que convertirse en gran promotor. Eso ya sucede en Chile, sucede en Colombia, sucede en el Brasil. Tenemos que tener capital de riesgo para proyectos emprendedores, con las garantías que signifiquen pues un business plan y los avales que correspondan de las mismas universidades. Yo creo que eso está ahí. Ahora, acá quizá nos falta todavía ser más audaces, ¿no? Mirar mejores ejemplos como los de Singapur, como los de Australia, países que han logrado entender que tienen que atraer al emprendedor. No solamente despertar a los suyos, sino atraer de afuera emprendimientos, ¿no? Hay varios países que incentivan de manera concreta, a través de una serie de facilidades, el emprendimiento digital, los startups, por ejemplo, ¿no? Y entonces conviertes y creas nodos, sistemas o ecosistemas en varios países de la región latinoamericana que ya están siendo espacios donde la gente prefiere ir ahí a desarrollarlo, porque ese estado es un estado promotor de emprendimientos, no importa de dónde vengas, no tienes que ser peruano. Eso lo hizo Chile, creó su propio Silicon Valley. Exactamente. Y yo conozco a algunos peruanos que se fueron y se instalaron ahí durante 10 años y les fue muy bien. Eso sí funciona. Eso sí está funcionando. Igual está funcionando ahora en Inglaterra, está funcionando en Brasil, están haciendo algo en Colombia. Tenemos que hacer una cosa parecida, porque si no hacemos eso, se van a ir pues, los emprendedores también de acá. Van a decir, el Perú pues está pensando en otra cosa, cree que aquí uno tiene que vencer al Estado para hacer empresa, ¿no? Al gobierno, tiene que vencer, caramba, o sea, tú tienes una cantidad de dificultades. Tú retrocedes en el tiempo, tú eras muy joven, pero en la época del segundo gobierno de Belaúnde había Banco Industrial, Banco de la Vivienda, Banco Hipotecario, eso era banca de fomento. Toda esa banca fue quebrada, toda esa banca... Y yo recuerdo que mi primer proyecto de joven fue con el Banco Industrial, como una pequeña empresa. ¿Y qué garantías? La garantía que yo ofrecí es el proyecto mismo. Hoy en día no hay un fondo de esa naturaleza. El Estado tiene que crearlo, tiene que apostar. No hay mejor inversión que esa. Esa es la labor del Estado. Apostar por proyectos emprendedores. No es regalar el dinero, ¿no?
Y después no tenerle miedo de lo que son los incentivos tributarios. Y yo le hablaba con el ministro Eduardo Ferreros y le decía, oye, tienen ustedes facultades 90 días por tema de leyes para fomentar la inversión y qué sé yo. Yo estuve hace poco en Colombia con el presidente Uribe y le digo, presidente, ¿cuál fue esa ley que se presentó durante su gobierno en Colombia que fomentó el desarrollo turístico en Colombia y se construyeron N hoteles, N centros de convenciones y qué sé yo? Y me dio la ley, sacó una ley que exoneraba de impuesto a la renta durante 20 años a los proyectos nuevos hoteleros y de centros de convenciones en Colombia. Se desarrolló una infraestructura en Colombia, cualquier ciudad de Colombia tiene hoteles por todos lados, tiene centros de convenciones. El Perú, hasta el día de hoy, ¿dónde es el CADE? En una carpa. ¿Dónde es el Mistura? En otra carpa. ¿Dónde es la Comisión Minera? En otra carpa. ¿Dónde es el APEC? ¿Por el qué, Museo del... ¿Por qué no hacemos una ley promotora? Y entonces la gente de alguien me dice eso que tienen a mitad recaudadora. Sí, pero si de exoneración de impuestos, aquí viene el país, momentito. El que invierte en un hotel, la única manera de conseguir recuperar su inversión es llenarlo, invertir en promoción. Y ese turista va a salir a almorzar, a comer, O sea, la generación de dinero se multiplica muchas veces. Queremos ir de 3,5 millones de turistas a 7 millones, yo creo que sí lo podemos lograr. Sí. Pero tenemos que tener desarrollo de infraestructura turística. No existe. Y esa es inversión. No existe en la actualidad. No hay. Para terminar, Raúl, ¿cómo está la política desde tu perspectiva y desde la perspectiva de tu partido? Tú eres un populista, tú eres un belaundista, creo, ya no sé si populista. Las dos cosas. ¿Y cómo ves Belaunde me formó a mí, y lo tengo ahí, el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola, la biblioteca lleva el nombre del presidente Belaunde, y el otro se llama Miguel Grau. Dos grandes símbolos en el país. Bueno, ¿cómo está en la carrera electoral Acción Popular? Mira, yo veo interesante la política en el país, contra muchos los que pueden pensar de otra manera, porque el elector sabio no le dio mayoría ni a uno ni al otro. El mensaje es, siéntese a concertar, siéntese a conversar, busquen coincidencias y dejen de estar enfrentados. Y yo honestamente pienso que eso es lo que está pasando hoy en el Perú, porque el fujimorismo que tiene mayoría en el Congreso no es obstruccionista. Le han dado facultades al presidente. Obviamente habrán algunas cosas que debatir, porque lo que tenemos que lograr en el Perú son políticas de Estado. Me encantó el discurso de Kuczynski cuando él habla de la historia de un país que se fue abriendo al mundo. ¿Por qué ganamos lo de La Haya? Si te pones a ver, fue algo que comienza Fujimori, García, Toledo, Humala, los mismos actores, ganamos el referéndum. Tenemos que tener en la educación, tenemos que seguir invirtiendo. No podemos, y qué bueno de que Saavedra siga de ministro, porque tiene que haber continuidad en lo que es política de Estado. Yo creo que solo así llegaremos al bicentenario, un país próspero, un país que tiene grandes posibilidades. Mira, las posibilidades que tiene el Perú en la exportación de productos agroindustriales, todavía no nos damos cuenta a dónde vamos en el límite. El Perú exporta todo lo que está sembrando, todo. Ya resolvieron el tema, parece, del agua en Ica, con el trasvase en Huacabelica, y se han puesto de acuerdo. El tren ese de cercanía que se quiere hacer, la carretera panamericana que ya no solamente va a llegar a Pisco, ahora, sino se va hasta Ica el próximo año. Yo creo que tenemos que dar confianza para que esos chinos inviertan en desarrollo de infraestructura y todo concesión, lo que hizo Chile hace un montón de años. Porque el Perú no tiene ahorro interno y por lo tanto lo que tiene que dar son reglas claras, que se cumplan los contratos, que se respete el tema del medio ambiente, que participen a las comunidades, porque también tenemos una serie de proyectos mineros parados, porque no ha habido pues esa comunicación, ese entendimiento, pero hay que buscarlo. Y el Perú no lo vamos a conocer, porque tenemos una clase media maravillosa. En la Universidad San Ignacio de Loyola tenemos más de 2.500, 2.800 alumnos de beca 18. ¿Qué es beca 18? Para mí lo mejor que hizo el gobierno de Humala. Chicos talentosos, humildes de colegios públicos de provincias. No sabe lo extraordinario que son. O lo que hizo el Colegio Mayor Alan García. Los mejores alumnos del Perú están ahí en ese Colegio Mayor. ¿Dónde son? Provincianos de colegios públicos, quinto superior. No hay, Belaunde decía,
No hay mejor inversión para distribuir riqueza en un país pobre como el Perú que la activa y equitativa inversión del conocimiento. No tengamos miedo de invertir en el conocimiento. Démosle mano a la inversión privada. Nosotros como universidad tenemos que salir a competir con el mundo. Yo acabo de regresar del Japón y de la China. ¿Y qué hago yo hablando ahí? No, les interesa cuando hablamos de research, cuando hablamos de nutrición, de salud, cuando hablamos de alimentos, se les abre así, porque el gran déficit en el mundo está en la alimentación. Entonces, lo que tenemos que darle todas las reglas que compitan. En educación también competimos. Y cierra al que trafica con la enseñanza. Cierra esas universidades garaje. Eso se cierra. El que no te tiemble la mano, quítale la licencia. Pero lo demás, déjalo que salga a competir en el mundo. Nosotros, si no tenemos una educación, Alfonso, de calidad, no tengo cómo convencer a tus hijos ni los hijos de nadie. Y menos llevar a los alumnos de San Ignacio, que hoy se van a la China a estudiar, a Corea, becados por el gobierno coreano. Estuvimos ahora con gente de Singapur. Nos han dado 10 becas para 10 jóvenes peruanos para que se vayan a Singapur. Si el alumno fuera malo, Singapur, tú sabes lo que es la educación en Singapur. Claro. Estuvimos ahora en Disney, en Shanghái. Acá Disney en junio, con la idea de llevar jóvenes peruanos a practicar, a trabajar en Shanghái. La única condición, como nos dijeron, sí, pero tráiganse de origen chino. No hay problema, si acá el colegio Juan 23, hay 2 colegios, claro, ningún problema. Totalmente. De modo que cuando hablas de educación, te miden de otra manera. Muy pero bien. Hay que ser competitivo, pues. Muy bien. Pero gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Y mi saludo a Lucho Castañeda y a alguien que yo quiero mucho, respeto mucho. Déjenlo trabajar. Yo creo que ese infarto, la atención que ha tenido ese señor decente, con tanta cosa que le dicen, déjenlo trabajar, déjenlo que consolide lo que está haciendo. Y por supuesto no quiero terminar sin dar mi dolor a lo que ha pasado en Larcomar, ¿no? Porque Larcomar es un símbolo de inversión en el Perú. Y es muy lamentable que justamente con la PEC, Larcomar frente al mar, que es donde creo que llega el presidente Obama, haya pasado eso, ¿no? Pero hay que prevenir en el futuro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias por invitarme. Gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial, regresamos con Víctor Andrés Ponce para conversar sobre los temas también políticos aquí en nuestro programa Redes y Poder. Regresamos enseguida con más, después de una pausa brevísima. Permiso.